Hola de nuevo. Quiero compartir con ustedes, que juntos compartamos la lectura de un texto bíblico del cual podríamos extraer un montón de principios interesantes para nuestra vida. Pero hay algo que es muy llamativo y que a veces, como está al final del pasaje, es una de las cosas en las que menos reparamos. Es en el capítulo número 5 del Evangelio según San Lucas. Dice así la Escritura: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es un pasaje en el que vemos un montón de cosas y tratando de imaginarnos la situación, podemos pensar que fue una mañana en la cual allí en la playa, a orillas del mar de Galilea, en esta ciudad llamada Capernaum, estaban ahí los pescadores lavando sus redes, era su oficio, su trabajo. Habían vuelto de toda una noche de pesca y no habían tenido fortuna. En ese momento, mientras ellos estaban trabajando, reparando las redes, limpiándolas, algo que era usual, y masticando un poco de bronca tal vez, ¿no?, por no haber traído nada, aparece este maestro del cual muchos estaban escuchando, y que muchas personas querían oír porque decían, según las palabras de aquellos que ya lo habían hecho, que tenía palabras que eran distintas, que su enseñanza era diferente. Y en ese momento, llegando Jesús al lugar, un gran gentío se agolpa sobre la playa. Entonces imagínense la escena, los pescadores un poco sorprendidos, ¿qué pasa acá? Encima de que no les había ido nada bien, la molestia de que tanta gente se amontone sobre la playa. Entonces Jesús se acerca a Pedro, a quien ya conocía, y le pide que le preste su barca para hablar desde la barca a la multitud. Entonces, mientras tanto, ellos seguían trabajando. Al finalizar todo esto, invita a que Pedro vaya mar adentro y eche nuevamente las redes. Imagínense, un hombre que había estado toda la vida pescando, su trabajo, su oficio, un experto realmente en lo que tenía que ver con la pesca. Y Jesús le dice: ¿por qué no vas mar adentro y echás la red de nuevo? Pero Señor, estuvimos trabajando toda la noche, probamos en distintos lugares y no pudimos sacar nada. Pero se ve que las palabras de Jesús fueron muy persuasivas y dice: bueno, pero si vos lo decís, y habrá pensado, vamos a conformar a Jesús. Y bueno, echan la red y bueno, ahí tenemos toda la secuencia y la narración de lo que ocurre, ¿no? Una gran pesca, la llamada pesca milagrosa. Pero cuando ocurre todo esto, hay algo que es sumamente impactante. Cuando Pedro, un hombre experimentado en la pesca, nunca había visto esto, en todos los años que él llevaba ahí como pescador del mar de Galilea, cuando él se da cuenta en presencia de quién está, de una persona distinta, un ser sobrenatural, alguien único, que no solamente impactaba a través de sus palabras, sino que impactaba a través de lo que hacía y de su presencia, él cae arrodillado en ese momento. Y sus palabras son las siguientes:
Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Qué curioso que le haya dicho eso, ¿no les parece? Él no se puso a pensar o a conjeturar y decir, qué bueno lo que hace Jesús. Voy a proponerle formar una sociedad, y entonces, claro, ponemos JP y compañía y tenemos peces, pero para todo el viaje. Lo traemos una sola vez al día Jesús acá, hacemos una pesca de este tipo y con eso ya tenemos la empresa, se nos va para arriba. No pensó eso. No pensó ni siquiera en el beneficio material, no dijo, qué bueno todo lo que vamos a ganar ahora cuando vendamos estos pescados. No dijo eso, sino que muy por el contrario, se enfocó en sí mismo y cayó de rodillas ahí en la barca. La barca era parte del mundo de Pedro. En esa barca él había pasado prácticamente la mitad de su vida. La mitad del día estaba pescando. Y en ese lugar que era parte de su vida y que era lo que le daba de comer, él cae de rodillas, reconociendo que está delante de Dios, reconociendo la soberanía, el poder y la autoridad de Jesucristo, y él expresa lo que se da cuenta en su corazón, la gravedad de lo que ocurría cuando un ser tan pecador como él estaba delante de alguien tan santo como Jesús, alguien tan santo. Hace algunos sábados atrás, en la iglesia joven, vimos el video, el testimonio de una chica llamada Lacey Stone. Ella es cantante de una banda en Estados Unidos y ella cuenta en su adolescencia muy difícil y con adicciones y todo eso, cuando en un momento crítico de su vida, donde había muerto un primo suyo, ella va a una iglesia, pero va para conformar a su abuela. Y entonces ella se sienta muy de mala gana al final de la iglesia, allí en el último de los bancos, y esperando que termine la reunión, pero la palabra empieza a llegar a su corazón. Y en un momento, al finalizar la reunión, alguien se le acerca y le habla de Jesucristo. Y ella dice que en ese momento, en esa experiencia que tiene de reconocer que Jesucristo es quien la ama y que está cerca de ella y que quiere salvar su vida, lo primero que ella dice, yo en ese momento me di cuenta de dos cosas. De que estaba delante de un Dios santo, de un Dios que no era como yo. Un Dios que era distinto, que era diferente, tremendamente santo. Por otro lado, me di cuenta de otra cosa, de mi tremenda pecaminosidad, de todo lo malo que había en mí. Es que es algo que es reiterativo. Cuando una persona es confrontada por Dios, cuando alguien está cara a cara con Dios, tiene esa misma sensación. Se da cuenta de lo grandioso, de lo majestuoso y de lo santo que es Dios. Pero también reconoce y se da cuenta de su propia limitación, de su propia maldad, de su propio pecado. Pedro se dio cuenta que Jesús no era un ser común y corriente. Ya lo había escuchado en otras oportunidades, pero esta vez fue distinta, fue especial. Y él se dio cuenta de que Jesucristo era santo. Y que Jesucristo era un ser sobrenatural y diferente. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios y cuando vemos a Dios, ¿qué vemos? La Biblia nos habla de la naturaleza de Dios y nos dice que Él es un Dios santo. Dice Habacuc 1:13, yo tengo una selección de pasajes para que ustedes vean y para que compartamos y que nuestros corazones realmente sean impactados por esta realidad. Dice Habacuc 1:13, el profeta, en medio de un tiempo de apostasía del pueblo de Israel, el pueblo era el pueblo de Dios, pero se había alejado de su Dios. Y él no podía comprender cómo los malos prosperaban, parecía que todo le iba bien a la gente que era mala y pecadora y a los buenos no le iba tan bien. Y en un momento él reflexiona y dice, pensando en todo esto que era un tanto contradictorio para él, pero él dice algo y asevera categóricamente diciendo, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Por eso él no entendía cómo era posible que en el mundo haya tanta maldad y Dios la permita. En un momento, ahí en 1 Samuel, cuando el arca había sido capturada por los filisteos, también todas estas personas que estaban en una ciudad y a algunos se les ocurrió mirar lo que había dentro del arca del pacto. Corrieron la tapa que se llamaba propiciatorio, miraron y murieron no sé cuántos. Entonces ellos dijeron, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Quién subirá desde nosotros? ¿Quién podrá sacarnos esto de acá que nos está matando a todos? Reconocieron la santidad de Dios. El Salmo 99, en el versículo 9, el salmista dice, exaltemos al Señor nuestro Dios, postrémonos ante su santo
nombre. El Señor nuestro Dios es santo. Pero aún ahí en Apocalipsis capítulo 15, en esa visión del apóstol Juan, hay un cántico que dice: ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Tenemos un Dios santo. En Él no hay ningún tipo de maldad ni de contaminación. Y vos me vas a entender si tal vez tuviste esta experiencia de haberte encontrado con Jesucristo, de haber tenido un encuentro personal con Dios. Si tuviste esta experiencia, tuviste esa misma sensación. Cuando Pedro estuvo delante de este santo Dios, reconoció que él no era digno de estar delante de Dios, que era una situación muy grave para él, que su vida misma corría riesgo. La Biblia también nos habla de la realidad de nuestra condición. Hablar del pecado no es fácil, hablar del pecado no es agradable, hablar del pecado no es popular. Seguramente alguno de ustedes dirá, pero ¿por qué elegiste hablar de esto? ¿Por qué no hablar de la consolación que podemos encontrar en Dios? ¿Por qué no poder hablar de la gracia y de todo lo maravilloso, de todas las bendiciones que nos da Dios? Sí, es así, porque venimos cansados, venimos de tal vez una semana llena de situaciones difíciles que tuvimos que resolver o afrontar, y uno viene en busca de una palabra que lo renueve interiormente, de algo que lo llene, que lo motive, que lo aliente a seguir adelante. Pero hermanos, nada de esto puede ser posible si nosotros no nos ponemos cara a cara con Dios y reconocemos cuál es nuestra situación delante de Él. Yo les quiero contar una experiencia que es muy personal y la quiero contar, ¿saben por qué? Porque sería muy fácil utilizar la ilustración, pero a veces no es fácil jugar con ciertas cosas. A veces uno puede decir a la ligera ciertas palabras que pueden generar mucha tristeza en el corazón de alguien que tiene el recuerdo latente o está atravesando una situación de enfermedad. Y yo les quiero contar lo que pasó hace algunos años con mi mamá, que ya está con el Señor. Algunos de ustedes la conocieron. Ella conoció al Señor en el año 84 con el pastor Daniel, que estaba predicando en la iglesia de Calle Rioja. Pero en un momento, yo les quiero contar esto. Un día, mi mamá me llama por teléfono y ella vivía sola en su casa en Santo Tomé. Hace unos años me llama y me dice, quiero que me acompañes a hacerme un estudio al médico. Bueno, me llamó mucho la atención, primero porque ella nunca iba al médico, de esas personas que nunca quería ir al médico, y segundo, que la acompañe. Entonces, bueno, yo voy, la llevo, la busqué, la llevé, y entonces en un momento determinado me dice, mirá, me van a hacer un estudio, que me van a dormir un ratito, que no me explicó muy bien de qué se trataba, y bueno, yo estaba ahí en la sala de espera, y en un momento sale, el cirujano me llama aparte y pude darme cuenta que por el tono y el aspecto de su rostro y el tono de su voz no era algo muy sencillo lo que me quería decir. Y él me dijo en ese momento que le habían detectado un cáncer muy avanzado a ella. Entonces, bueno, a partir de ese momento surge, ¿se imaginan el impacto que vos en el momento tenés al recibir una noticia así? Porque yo nunca me imaginé que podría llegar a pasar eso. Fue algo muy sorpresivo, ¿no? Y mi mamá ya venía sabiendo algo, ya venía yendo al médico, pero no me había dicho nada. Entonces en ese momento fue algo muy duro entender cuál era su situación y por sobre todas las cosas, saber que había ya avanzado mucho la enfermedad en su organismo. Ella vivió un tiempo más y falleció, el Señor se la llevó. Pero ¿qué les quiero decir? En ese momento, no solo el impacto, sino que uno busca la forma en la cual, cuáles son las herramientas de la medicina, qué tratamientos, qué medicamentos, cuál es ahora todo lo que viene cuando uno recibe una noticia así. Entonces ella empezó la quimioterapia, con otro tipo de tratamiento en Rosario también. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Uno busca agotar todos los recursos posibles para tratar de frenar el avance de la enfermedad y también de que desaparezca en todo caso. Y nuestras oraciones continuamente. Pero bueno, la enfermedad fue avanzando y fue así que ella partió en el año 2008 con el Señor. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque cuando nosotros estamos frente a la gravedad de una enfermedad, no nos quedamos cruzados de brazos. Cuando a vos te dicen tenés
tal o cual cosa, estás dispuesto, según lo que te diga el médico, a seguir todas las instrucciones al pie de la letra. Incluso de nada valdría que vayas a la farmacia, compres el remedio y después no lo tomes. ¿Por qué? Porque todos queremos sanarnos. Sería tonto pensar que si me diagnosticaron una enfermedad, no voy a hacer nada por curarme. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, ¿no es así? Queremos curarnos. Con el pecado pasa lo mismo. La Biblia y Dios a través de su palabra y a través de los profetas en la antigüedad y a través de un montón de circunstancias nos va hablando y nos hace ver cuál es la realidad de nuestra humanidad. El pecado está presente en nosotros. Y las personas a través del relato bíblico que han tenido esta experiencia de darse cuenta de cuál es la realidad de su pecado en su vida, realmente cayeron humilladas delante de Dios. Podría nombrarle un montón de casos y de ejemplos, no tenemos mucho tiempo. Pero, por ejemplo, cuando en el capítulo 9 de Esdras, el sacerdote Esdras, el escriba, mejor dicho, Esdras, escucha acerca del estado de la condición espiritual de su pueblo, dice, al oír esto, me rasgué la ropa y el manto, que era la costumbre, en señal de duelo, de dolor, de angustia, que ellos, los judíos, tenían. Me rasgué la ropa y el manto, me arranqué el cabello y la barba, y muy angustiado, me senté en el suelo. Y se sentaron y se reunieron conmigo todos los que honraban la palabra de Dios, tristes por el pecado de los que habían vuelto del cautiverio. Y mi angustia duró hasta la hora de los sacrificios de la tarde. Y después en su oración él dice, afligido con mi ropa y mi manto rasgado, arrodillado, levanté mis manos al Señor mi Dios y dijo, Dios mío, estoy muy confundido y avergonzado. Me siento incapaz de levantar mi rostro hacia ti, porque nuestra maldad ha aumentado. Él tomó conciencia de la gravedad del pecado, no solamente en los demás, porque él hubiera podido decir, ellos son los pecadores, sino que él también se metió en la bolsa. Él dijo, nuestro pecado es mucho delante tuyo. Años después, cuando el pueblo vuelve de la cautividad en Babilonia, Nehemías capítulo número 8, vemos algo similar. Se abre la palabra en una de las plazas ahí de Jerusalén, en una plataforma especial que le hicieron al escriba Esdras, y él empieza a leer las palabras de la ley. Y dice que la gran multitud que estaba alrededor escuchaba atentamente, y estuvieron horas, ¿cuánto nos cuesta a nosotros a veces? No se asusten que yo no voy a hablar por horas. Unos minutos nada más, pero ¿qué les quiero decir? ¿Cuánto nos cuesta a veces? Pero estas personas estuvieron escuchando durante mucho tiempo, y la palabra empezó a llegar a los corazones. Y dice que ellos iban leyendo, Esdras iba leyendo, incluso había traductores porque había muchos de los que habían vuelto que ni siquiera sabían hablar bien el idioma. Y entonces, cuando él iba hablando, dice que las personas empezaron a llorar, empezaron a quebrantarse en la palabra, en presencia de Dios, al oír la palabra de Dios, porque se dieron cuenta que sus vidas estaban mal delante de Dios, que había pecados en sus vidas, que no estaba todo bien, que no todo era color de rosa, que Dios había sido muy bueno, les había permitido reconstruir los muros de la ciudad, los había bendecido hasta ese punto, pero era hora de que ellos sean confrontados con la palabra de Dios. Y dice que ellos empezaron a llorar y no podían parar de llorar. En un momento tuvieron que parar la lectura y Esdras les dijo, no lloren más porque es un día de alegría, de regocijo. Era evidente el arrepentimiento del pueblo. Estaban arrepentidos desde lo más profundo de su ser porque se dieron cuenta de su pecado y cambiaron de actitud delante de Dios. Y así podemos ver en la oración de Daniel en el capítulo 9, cuando él estaba leyendo la palabra, la profecía de Jeremías que hablaba de 70 años de cautiverio y se habían cumplido los 70 años. Y él se da cuenta, empieza a hacer números y dice, ya pasaron los 70, se cumplen ahora. Y entonces él, en vez de ponerse contento, salir con la matraca, el pito, pi, no sale así. Él dice que cae postrado delante del Señor, dice en oración y ayuno. Y dice, oré al Señor y le confesé, Señor, tú eres Dios grande y temible. Siempre cumplís tu pacto con fidelidad. Dice, pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Él se dio cuenta de que el tiempo se había cumplido, pero que tal vez el corazón del pueblo no estaba todavía sensibilizado. No era un corazón arrepentido.
Dios no iba a poder poner en ejecución su plan nuevamente con su pueblo porque ellos no tenían un corazón sensible ni arrepentido. Tantas veces Josías, cuando encuentran el templo, cuando encuentran en el templo los rollos de la palabra, fíjense qué ilógico pensar, ¿no? Eran seguidores de Dios, pero no tenían la palabra de Dios. Es raro eso, ¿no? A veces nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que pretendemos seguir a Dios sin tener en cuenta su palabra. Encuentran los rollos de la palabra ahí, de la ley del Antiguo Testamento, se lo traen, y cuando el rey, no era un pirincho, no era un subalterno, era el rey mismo, cuando le van leyendo la palabra, dice que cae postrado de rodillas, se rasga las vestiduras, angustiado profundamente. Y él manda que consulten al Señor, ni siquiera él se atrevió él mismo a orar a Dios, y manda a que consulten al Señor para preguntar qué será de nosotros, por qué hemos pecado, nuestro pecado es mucho. Tantos casos. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra, vemos reflejada nuestra condición como en un espejo y nos damos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestra limitación, de nuestra maldad, de nuestro pecado, pero a la vez nos damos cuenta de la grandeza, de la santidad de Dios. Y eso nos llena de un profundo temor, porque nos damos cuenta y decimos, ¿cómo es posible que pueda seguir viviendo delante de este Dios? ¿Cómo es posible que en su justicia Él no me haya consumido? No me haya borrado del mapa. Es algo tremendo, difícil de comprender para nosotros. La palabra es tan descriptiva, la Biblia es tan descriptiva respecto al concepto del pecado. Yo le leo rápidamente. Tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la palabra que más se utiliza es errar al blanco. Y ahí tienen el dibujo, ¿no? No sé si alguna vez jugaste a los dardos, pero a veces no es tan fácil. Y este concepto de errar al blanco es un concepto muy interesante. Muchas veces la palabra que vos tenés traducida ahí como pecado es errar al blanco. Porque no solamente que vos no acertás en donde deberías, sino que das en otro lugar donde no deberías. Y si jugaste a los dardos alguna vez, qué feo es cuando no le diste al blanco, pero le diste en la pared. Y eso es lo que pasa con nuestra vida. Dios tiene un propósito. Y cuando nosotros no damos el blanco, no solamente no es que erramos al blanco, sino que damos en donde no deberíamos. Hay conceptos muy, muy ricos y muy amplios de palabras que son traducidas como pecado. La Biblia habla del pecado como algo que es torcido, algo que se torció, se desvió. Habla del pecado como la disposición o excitación continua al mal que hay en el corazón del hombre. Habla de injusticia. Habla de rebeldía contra Dios y contra la autoridad. Hay otro término también que habla de cruzar la línea, cruzar los límites. Hay límites puestos por Dios, pero cuando yo los cruzo estoy pecando. Habla de la vanidad, habla de la dureza de corazón, de obstinación, terquedad. Cruzar la línea en el Nuevo Testamento también está ese concepto, violar la ley. Fracaso o caída, desorden, anarquía, ignorancia de lo que se debería saber. Algo disminuido, incompleto, desobediencia, deuda u ofensa delante de Dios. Tantas palabras, yo podría seguir. Pero fíjense qué descriptiva que es la Biblia respecto al concepto del pecado. Indudablemente cuando uno empieza a leer todo esto se da cuenta de que en alguna de esas categorías cae, porque hay cosas que aún son reiterativas en nuestra conducta, en nuestra vida. Podríamos decir, si queremos definir el pecado, que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Es un deseo desordenado, o como dice muchas veces el Nuevo Testamento, concupiscencia. ¿No leíste eso? Es una palabra rara, pero significa o habla de los malos deseos que hay en nuestros corazones. Falta de amor a Dios y al hombre. Dar preferencia al yo en vez de a Dios. Falta de conformidad a Dios o a la ley moral de Dios. Infracción de la ley. Todo eso habla del pecado. ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Cómo es que nosotros llegamos a contraer tan terrible enfermedad espiritual? En Romanos 5:12 nos dice el apóstol Pablo, hay muchos pasajes, pero dice por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y hace referencia a Génesis capítulo 3, está la narración del pecado de Adán.
Y vos podés decir, bueno, pero ¿qué tengo que ver yo con Adán? Yo estoy ahora acá, no estoy allá, en aquel momento. Somos pecadores por dos razones. Primero, por naturaleza. Eso tiene que ver con el hecho de que cuando entró el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró en la raza humana y hay una ley natural que dice que todo se reproduce según su género. Entonces la semilla del pecado y la esencia de la maldad entró en nuestra raza humana y la hemos heredado. Pero segundo, somos pecadores porque hemos pecado. Entonces somos pecadores por naturaleza y somos pecadores porque hemos pecado. A veces es muy difícil hablar de esto. Y hay personas que se sienten muy ofendidas a veces porque dicen, pero vos no me podés hablar de que soy un pecado, no me podés decir eso. Porque hay un concepto tal vez muy liviano de lo que es el pecado. Es decir, bueno, parece que pecado es solamente robar, matar, estafar, tiene que ver con todos esos aspectos de cosas muy groseras o extremas. Pero la Biblia nos enseña, según lo que hemos leído recién, hay tantos pasajes que son tan descriptivos acerca de lo que es el pecado, y Jesús lo enseñó, por ejemplo, en el Sermón del Monte, que todo eso es pecado, pero si matar es pecado, pensar mal en contra de alguien o tener una mala actitud contra alguien también es pecado. El adulterio es pecado, dice la Biblia, pero codiciar a una mujer en la mente y el corazón también es pecado. Ofender es pecado, mentir es pecado. Uno dice, pero una mentirita blanca de vez en cuando. Son pecados delante de Dios. Eso contamina nuestra vida y nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Dice la Biblia que todos hemos pecado. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura en el Salmo 53. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3 dice eso. Qué doloroso que es eso. A mí me duele porque cuando yo leo esas palabras y dicen, no hay quien busque a Dios, dice ninguno. Y yo digo, ¿y yo? ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué soy? ¿En qué categoría entraría? Realmente nosotros tenemos que reconocer que no somos nosotros los que tomamos la iniciativa de buscar a Dios. Es Él el que se acerca a nosotros y nos busca. Las consecuencias del pecado no solo afectó la creación, como consecuencia de la caída del hombre, dice que nuestro planeta y la creación gime a una. Y podemos ver todo lo que ocurre en la naturaleza, todos los desequilibrios y toda la contaminación que también es la consecuencia de que el hombre no valora lo que Dios ha hecho. Pero por sobre todas las cosas, la corrupción del corazón del hombre. Tiene el entendimiento oscurecido, no tiene la capacidad de ver las cosas como son, dice la Escritura en Efesios 4:18. Un corazón sin afecto, se ha desviado de los propósitos de Dios, está dañado intelectualmente, dice 1 Corintios 2. El pecado envenenó la lengua del hombre, está sujeto a muerte, dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Está bajo el poder del diablo, dice Efesios 2, y el hombre es esclavo del pecado. El Señor Jesucristo lo dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero hay un juicio porque Dios es justo y Dios condena el pecado. Podemos decir que muchas veces nos enfocamos solo en el amor de Dios y no tenemos en cuenta su justicia. Dice la Escritura que va a haber un día en el cual todos los hombres y mujeres serán juzgados, Apocalipsis capítulo número 20. Y delante de ese trono blanco, delante de su presencia, todos, dice los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, dice que serán los libros abiertos y dice que serán juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros, según sus obras. Y dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Es algo terrible. Una muerte eterna, pero también una condenación eterna. Segundo Tesalonicenses capítulo 1 dice que las personas que no quieren creer en Cristo recibirán el castigo en llama de fuego. Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es algo terrible. Cuando nosotros empezamos a leer todo esto, entendemos lo que sintió Pedro en su corazón. Ni siquiera trató de justificarse en su propia mente diciendo, no, pero yo en todo caso soy mejor que aquel, mejor que el otro. Él se dio cuenta de que estaba en falta delante de Dios. Ahora, ¿cuál es el remedio? La Biblia no solamente nos habla de nuestra condición, sino acerca de lo que Dios hizo por nosotros. Dios no se desentendió de nuestra realidad y de nuestra condición. El pecado es la razón por la que Cristo tuvo que morir. Es algo terrible. Dice Romanos capítulo 8, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Escucha esto. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Cómo? Mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Fíjense, lo que Dios tuvo que hacer por nosotros. Se identificó con nuestra necesidad espiritual, se dio cuenta que no había nada que nosotros pudiéramos hacer. Dice la Escritura que nuestras obras son como trapo de inmundicia delante suyo. Y a veces nosotros pensamos que quedamos bien delante de Dios haciendo buenas cosas. Dios no nos ama de acuerdo a nuestro desempeño. No nos ama de acuerdo a lo que hagamos o dejemos de hacer, si no estaríamos, como decimos hoy, al horno. No. Él nos ama porque su naturaleza es amor. Dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Efesios 1:7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Primera Tesalonicenses 5, versículo 9, pues Dios eligió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que, estemos muertos o vivos cuando Él regrese, podamos vivir con Él para siempre. Gloria a Dios por esto. Porque Él murió por nosotros. Nuestra condición era de una gravedad absoluta. Y yo no sé si en nuestra vida nosotros pudiéramos tomar acabadamente conciencia de lo que implica el pecado en nuestra vida. Pero al ver todo esto, Dios no se quedó lejos de nosotros. No adoptó una actitud de ira, de enojo. Hubiera tenido todo el derecho del mundo de hacerlo y de juzgarnos duramente por nuestro pecado, sino que se identificó con nuestro pecado, con nuestra necesidad. Y vino en la forma de Jesucristo, asumiendo nuestra humanidad sin dejar de ser Dios. Y vivió con todas nuestras limitaciones y necesidades, pero sin pecado. Y pagó el precio de nuestra culpabilidad allá en la cruz. Él pagó tu deuda y la mía. Es algo maravilloso, es algo único, es algo incomprensible para nosotros. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Eso es misericordia. Eso es misericordia. No darnos lo que merecíamos. ¿Y qué merecíamos? Castigo, juicio. Que descargue su enojo sobre nosotros. Sin embargo, su compasión es la que motiva su misericordia. Y Él justamente descargó su juicio sobre Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. Cumplió con las demandas de la ley que Él mismo había establecido. Jesucristo pagó el precio de nuestra culpabilidad, no al diablo, sino a Dios. Él pagó nuestra deuda. Ahora, ¿cuál debe ser mi actitud? Llegamos a este punto y vamos a participar en un momento de
de la mesa del Señor que nos recuerda lo que Jesucristo hizo. Por eso no tiene que ser un ritual, por eso no tiene que ser algo a lo que nos acostumbremos, no tiene que ser algo común para nosotros, porque cada vez que nosotros estamos delante de ese pan y delante de esa copa, nuestro corazón se tiene que compungir y tiene que recordar de dónde nos recogió el Señor, de dónde nos tomó, cuál era nuestra condición sin Cristo. Pero también llenarnos de gozo, gratitud y alegría sabiendo que Él ya nos salvó, que nos rescató, que Él pagó el precio. ¿Cuál es mi actitud? Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Somos confrontados por su palabra. Vemos nuestra realidad tal cual es cuando abrimos este libro. Somos convencidos por el Espíritu Santo, ese es uno de sus ministerios. Nos hace reconocer cuál es nuestra condición. Pero somos convertidos en el corazón cuando hay una actitud de arrepentimiento. Y el arrepentimiento habla de cambiar nuestra mentalidad. Cambiar nuestra mentalidad. Cambiar la dirección de nuestras decisiones y de nuestra vida cuando nos damos cuenta que estamos mal. Hermanos, Dios nos llamó a ser un pueblo santo, a ser como Él es. Eso es posible siempre y cuando nosotros le entreguemos el control de nuestra vida. Permitamos que esa conversión, ¿qué es convertir? Transformar, ese cambio sea real en nuestra vida. Yo en esta mañana te quiero invitar a que te pongas de pie y vamos a orar delante de nuestro Dios. Y vamos a hacer 2 oraciones. Tal vez hay algunos de nosotros que necesitan tomar una decisión crucial e importante, fundamental en su vida, reconociendo la realidad y la presencia del pecado en sus corazones. Y esta decisión tiene que ver con la decisión de confesar el pecado delante de Dios y pedir que Dios venga a vivir en su corazón. Tal vez hay muchos de nosotros o algunos que han venido desde hace un tiempo a la iglesia, pero que nunca antes ha tomado esta decisión, reconociendo su pecado y que ese pecado lo separa de Dios. Y es el momento de que abras tu corazón a Él y que puedas invitarlo a que Él sea el Salvador de tu vida. Decirle, Señor, yo reconozco mis pecados, reconozco que esos pecados me separan de vos y que merezco tu justo juicio por esos pecados que hay en mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Y reconozco que no puedo seguir adelante solo, que te necesito. Quiero abrir mi corazón a vos para que seas el Salvador de mi vida. Decile así en tu corazón. Él conoce tu vida, tus vivencias, lo que estás atravesando en este momento, tus luchas, tus aflicciones, tu dolor. Conoce cuáles son tal vez tus cadenas en este tiempo. Tal vez hay hábitos, hay vicios, hay cosas que te están atando y que no te dejan ser libre. Cuando Jesucristo llega a una vida, te hace libre. Abrí tu corazón a Cristo, que Él sea el Salvador de tu vida. Pero también vamos a hacer otra oración. Una oración como pueblo, como familia suya, como hijos de Dios. En donde también reconozcamos que muchas veces somos tan livianos con el pecado. Nos hemos acostumbrado tanto al pecado, es tan común para nosotros el pecado. Pero nos hemos olvidado tal vez que nuestro Dios es tan santo. Hemos sido tal vez tan irreverentes con Él, sin humillarnos, sin reconocer, sin llamar a las cosas por su nombre en nuestra vida, sin confesar nuestros pecados tal como debería ser. Y tal vez estamos pidiendo cada día más de Él, más bendiciones, más sanidad, más prosperidad, más recursos, más de todo. Pero yo te quiero decir que nada de eso va a ser posible si primero no miramos nuestros corazones. Si primero no reconocemos el pecado que pueda haber tal vez en nuestras vidas. Si primero no nos humillamos como hizo el pueblo de Dios.
si primero tal vez no rasgamos nuestros corazones en señal de angustia y dolor, dándonos cuenta que hay tantas cosas malas en nuestra vida con las que nos hemos acostumbrado a convivir. Tantas veces hemos apagado el Espíritu, hemos entristecido al Espíritu Santo que está en nosotros. Queremos más, pero tenemos que empezar por la confesión. Tenemos que empezar reconociendo nuestra condición espiritual delante de Él. Yo quiero invitar al pastor Daniel que pase aquí al frente en este momento. Él va a tener el tiempo de la celebración, pero en este espíritu de oración, que podamos postrarnos de corazón delante suyo. Y si hay pecado que confesar en tu vida, lo puedas hacer. Que prepares tu corazón para lo que viene, para todo lo que Él quiere hacer de ahora en más. Él quiere bendecir tu vida, quiere hacer cosas tremendas y maravillosas, pero no serán posibles si no limpias tu corazón y tu vida, si no santificás tu vida, si yo no santifico mi vida. ¿Por qué no abrir el corazón a Él? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Siempre es como un espejo que nos muestra la realidad de nuestra condición, no solamente de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Tú miras en lo oculto, en lo privado, en lo secreto, y queremos, Señor, abrir nuestro corazón delante de ti, reconocer nuestras falencias, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras desviaciones, nuestras omisiones, Señor. Perdónanos. Perdónanos de todo corazón, Padre. Nos aferramos a aquella palabra tuya que dice, si confesamos nuestros pecados, el Señor Jesús es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Nos recordamos aquella palabra bíblica de la antigüedad que dice, el que tapa sus pecados, el que los encubre, no prosperará, pero el que los confiesa y a la vez se aparta, renuncia a todo pecado, alcanza la misericordia del Señor. Padre, queremos confesar y queremos apartarnos. Queremos extirpar, arrancar de nuestra vida todo lo que nos daña, todo lo que se interpone, todo lo que impide, todo lo que nos desvía de ti, Señor, y de tus santos propósitos. Ilumina nuestra mente, escarba en nuestro corazón. Nos postramos en espíritu delante de ti y lo hacemos humillados, suplicando la gracia del perdón. Te lo suplicamos de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén.